Bueno, continuamos conversando en este diálogo integral. Danilo, el Partido Reformista Social Cristiano actualmente, además de esa característica, pienso que en el periodo o en los periodos de gobierno del PLD, aparte del primero, 96-2000, en la que Balaguer vivo, y habiendo sido quizás el gobierno del PLD, ese primer gobierno del PLD, fruto más bien de una decisión, por una circunstancia, un manejo muy habilidoso, ¿verdad? Muy estratégico, muy político de parte de Balaguer, prácticamente desplazar hacia el Partido de la Liberación Dominicana la votación para evitar el ascenso del PRD, que tenía una evidente situación bastante favorable electoralmente en ese momento. Con excepción de ese periodo, en el cual el PLD quizás comenzó a consolidar un poco sus figuras dirigenciales ya como gente realmente de Estado, como gente de Estado, ¿verdad? Muchos de los dirigentes del PLD probablemente no habían tenido posiciones importantes dentro del tren administrativo, dentro del gobierno de Balaguer. Danilo Medina y Norge Botello, que habían sido presidentes, bueno, pero, Danilo Medina, Norge Botello. Pero en el poder legislativo, sí, digamos que sí, un estamento también un coto muy exclusivo. Muy reducido. Pero posteriormente ya, muerto Balaguer, y además de eso entonces, precisamente con todo el efecto de disgregación, de dispersión, de no poder encontrar como un imán, un centro dirigente, un adalid de ese agrupamiento, bueno, pues comienza a dispersarse, digamos que esa situación se potencia por un lado, y paralelamente, pero en sentido inverso, el caso del PLD, su retorno al poder, pero primero incluso durante el gobierno de Hipólito Mejía. Sí. Hubo un sector entonces del Partido Reformista, quizá de ese que tradicionalmente ha estado más apegado a las posiciones de poder. Pero no hay gente de esa que no resiste salir de la nómina pública. Exacto. Entonces también estuvieron con Hipólito. Sí. Pero luego, bueno, retorna el PLD al gobierno ya con una condición, un liderazgo más decantado, más claramente definido, más prioritario en la figura de Leonel Fernández, y también con mucha gente que comienza a asumir eso que tú varias veces has explicado en algunos de nuestros programas, de que prácticamente ante la ausencia de Balaguer y la incapacidad o la ausencia de un liderazgo propio dentro de esos dirigentes reformistas, entonces han ido extrapolando hacia la figura de Leonel Fernández, bueno, la necesidad de aquella gran figura de Joaquín Balaguer. Fíjate, una cosa que no entendieron los dirigentes reformistas, realmente sí hubo una masa electoral de incongruentes humanos, es decir, gente que en los años 70 se movilizó del campo a la ciudad y llenaron esos cinturones miseria, y gente que se quedó en la ciudad y mandó los hijos a los Estados Unidos, se fueron en Yola y legalizaron, y entonces quedaron viviendo de remesa. Una masa de incongruentes, porque si vivían en el campo, no eran campesinos, se había mudado a la población, a la ciudad, sobre todo Santiago, la capital, Romana, Puerto Plata, pero tenían parámetros de vida rural. Esa masa, una gran franja de esa masa se convirtió en población electoral balaguerista. Es gente todavía que tiene una visión personalizada de la política, una fascinación por el otro que es diferente a mí, porque la gente habla muchas cosas, pero nadie más alejado del dominicano promedio que Joaquín Balaguer, un hombre enfundado en un traje negro, con un sombrero en la mano. Casi un asceta. Sí, que no se ponía, no bailaba, nunca se fue a congrajear con
con esa masa de esos barrios. Es decir, ese tipo tan distante, ese es el que yo venero, ese es el que yo adoro. Esa gente, desaparecido Balaguer, sin norte, sin partido, porque nosotros fracasamos tratando de sintonizar con esa gente, transfirió su preferencia, digo transfirió en el sentido psicológico, su preferencia a la tangible figura de Leonel Fernández, Sí. quien tiene en su faltriquera más del 40% de la antigua votación balaguerista, es Leonel Fernández, no ninguno de los epígonos balagueristas, ninguno. Por eso la organización se ha reducido notablemente. Y eso porque en gran medida esos tradicionales votantes balagueristas, no reformistas, No balagueristas, sino eminentemente balagueristas, a falta de Leonel necesitaban también, a falta de Balaguer necesitaban esa figura una figura sustituta tangible. que la han encontrado. No es gente de movilidad, de mucha movilidad No. de su simpatía política, por su, digamos que por su concesión original de la política, muy No. elemental, si se quiere. Pero bueno, viendo la situación de esa manera, en términos de lo que es la gran dificultad que ha representado para el Partido Reformista, lo que queda, poder incluso manejarse como organización. Hubo algunos intentos, Sí, sí. ya ha muerto Balaguer, Que ¿verdad?, han terminado en de el hacer fracaso. convenciones, de tener un equipo colegiado, de esos dirigentes históricos y demás. Pero hemos visto que eso, bueno, ahora mismo se está dando una situación que a veces me parece hasta un poco risible. Se convoca un evento un poco para decidir cómo vamos a hacer nuestra convención y bueno, se toma una decisión finalmente. Quizás no la más democrática que cualquiera pudiera aspirar, ¿verdad? Unas primarias abiertas donde incluso vayan los PLDistas o hasta los PRDistas y todo el que quiera ir a votar para expresar cuál de esos dirigentes piensa que pudiera ser un buen presidente o un buen candidato, ¿verdad? Echar una buena pelea. Pero bueno, no, se toma una decisión y al otro día entonces aparece don Amable diciendo que no, que él va a convocar otro evento. Sí. Es decir, una señal de una falta olímpica, como de institucionalidad mínima. Una señal de que desaparecido Balaguer, el colectivo quedó signado por el síndrome Baber. Cada quien va a hablar un idioma distinto. Y como hablan un idioma distinto, nadie se entiende. Tú te encuentras que ahí hay figuras importantes, hay que decirlo, que es capaz de pensar. Por ejemplo, Humberto Salazar. Sí. Humberto Salazar, tú te sientas y es capaz de ganarte un discurso coherente de la posibilidad que tiene con el discurso social cristiano. Pero ese no es el discurso de Eduardo Estrella, un hombre que perdió sus oportunidades mirando al pasado. Claro. Hace una campaña donde la voz de él se oye menos que la de Balaguer. Y muchos de esos reformistas que entienden que deben estar hablando de unos gobiernos de Balaguer que no fueron populares. Y posteriormente yo he escuchado también a Eduardo Estrella con unas consignas y unas declaraciones que pareciera que estamos en la campaña del 2004 y no estamos en el 2004. Porque está anclado, ese se ancló en el pasado, un hombre bueno, pero lastimosamente se ancló en el pasado. Sí. Entonces, Humberto Salazar y un grupo se echaron a cuesta a don Carlos Morales Troncoso, que parece, a muchos le pareció la figura ideal para sintonizar con lo que ese parámetro que podían idealizar la mayoría reformista, empresario exitoso, se le ha metificado diciendo que tiene buenas relaciones en Washington, evidentemente que las tiene. Es un hombre con buena ha estado ligado a la política exterior del país durante mucho tiempo y canciller. Ya eso le da una experiencia. Sí, canciller 2 veces. Canciller 2 veces. Fue presidente de una multinacional importante, fue vicepresidente de la República. Sí. Es la figura más terminada que ellos tienen. Entonces se lo echan, pero se lo echan a cuesta. Fíjate tú que inicialmente quienes se quedan con la franquicia, King Cartoon y ese grupo, irradian a Carlos Morales, que se va con su núcleo a seguir al doctor Fernández. Entonces, después porque entonces ninguno quiere aceptar la realidad. Por ejemplo, en la campaña recién finalizada,
el grupo de Carlos Morales, de Humberto Salazar, sobre todo Humberto Salazar, Alexandra Izquierdo, Modesto, son los triunfadores. Ellos triunfaron. Los derrotados son los que siguieron a Amable Aristi, que llevaron el partido al 4%, exponiendo qué tan débiles eran. Pero entonces, sin aceptar sin hacerse la crítica, ellos buscan a Carlos Morales Troncoso y ahora lo están cuestionando. Pero tenemos que hacer una pausa. Nuevamente, así es. Todo es político, aunque lo político no lo es todo.